Bueno, bienvenidos entonces a la primera charla de esta Comic Cram, que es la primera. Me siento con demasiada responsabilidad. El nombre de la charla es N de novela gráfica, el libro como refugio de la historieta. Y estamos con Ignacio Minaberri, Brian Hanches y Jules, también conocida como Femi Mutanzi. La idea un poco de la charla era retomar una cuestión que haya sido charlada hace ya algunos años acerca de la novela gráfica y de, bueno, ¿qué es en definitiva la novela gráfica? Así que me gustaría empezar con esa pregunta, además porque tenemos no tanto tiempo. Y en ese sentido, me gustaría que si cada uno puede contar de su propia experiencia, porque todos tienen experiencia con otros tipos de formatos. Por ejemplo, vos, Jules, publicaste fanzines antes. Dora también, por ejemplo, tiene una historia de publicación que no es directamente al libro. Claro, en revista. Entonces, empiezo por vos, Ignacio, que te tengo más cerca. La pregunta sería, ¿cuál es un poco la historia de publicación de Dora? Y si al momento de llevarla al libro sufrió algún cambio por el cambio de formato, ¿no? Si ese cambio de formato de alguna manera determinó o modificó algo de lo que vos tenías pensado de antemano, o si potenció algunas cosas en tu opinión. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Mira, en realidad no. Lo más conflictivo fue en realidad sacarlo yo lo pensé como una historia que empezaba y terminaba, casi como un libro, cuando no existían todavía los libros de historietas acá. Y después lo que hice fue separar partecitas para que saliera en la Fierro por una necesidad económica y de publicarla en algún lado. En esa época no había muchas oportunidades. Y después para hacerla en libro, no, ya estaba hecho, digamos, el libro, no estaba pensado ya así que no, fuera de algunas cosas que las volví a dibujar porque no me gustaban tanto, no tuvo muchos cambios para el libro. El conflicto siempre fue ver dónde separar, en cómo separar los capítulos y que quedaran, porque no estaban pensados como capítulos de revista, pero necesitaba publicarlo ahí, entonces. Y entonces todo el mundo básicamente lo que decía era, bueno, yo no las leo, las voy a leer después todas juntas cuando esté terminada, o cuando salga el libro, ¿viste? Así que no, desde el principio estuvo pensado como un libro. La misma pregunta para Brian entonces. Hola. Bueno, mi caso por ahí es un poco más, es muy distinto. Más allá de que por ahí el formato es parecido, los funcionamientos, digamos, se tocan en algunas partes, pero en definitiva, digamos, yo publico en el blog y en el blog, digamos, construyo, digamos, una serialización, pero es totalmente diferente a un medio impreso y a digamos, a otros formatos de lectura y a otros puentes que puede generar con el lector. Sí lo pienso por capítulos, sí lo pienso por digamos, por bloques de información que quiero darle al lector, digamos. Así es como estructuro, digamos, una historia. Voy separando, digamos, por bloques de no sé si llamarlo actos, pero sí de información. Entonces, la diferencia con otros formatos que he trabajado, por ahí, formatos más de tira o formato más corto, es la planificación y el plan y la estrategia que se plantea frente a la historieta para construir ese puente con el lector, que creo que ahí es donde
está la mayor diferencia. Después, bueno, los mecanismos, digamos, frente a la historieta, creo que son iguales, digamos, cómo te planteás como lector frente a la hoja en blanco, digamos. Para mí son iguales, pero lo que cambia es la previa a la hoja en blanco. Digamos, es la estrategia que vas a usar para estructurar ese relato. Jules, ¿en tu caso? Hola a todos. En mi caso, yo antes de hacer el libro de Alienígena, que es la primera novela gráfica, había hecho fanzines y no sé si fue tan pensado. En realidad yo fui haciendo historietas en la medida en la que me interesaba contar cosas. Los primeros fanzines fueron de 8 páginas porque también sentía que no tenía tan desarrollada la parte del guión y eran como más vómitos de cosas que quería contar sin pensarlo tanto, y con el de Alienígena empecé a escribir el guión y empezaron a salir un montón de páginas y después se convirtió en el libro, pero no sé si lo había pensado tanto como uy, tengo ganas de hacer una novela gráfica, a ver qué puedo pensar, sino como que primero vino la idea y después empecé a transformarlo, se transformó en eso. Bien, entonces, porque a mí me interesaba el nombre de la charla que la propuso Brunito, ahora se fue, pero me interesó mucho el libro como refugio de la historieta, porque me daba a pensar, bueno, entonces la historieta es algo aparte que tal vez encuentra un vehículo en el formato libro o no, o la novela gráfica es otra cosa, se piensa de otra manera. Y en cuanto a la difusión, ¿sienten que el formato libro le aportó algo? Porque en tu caso, bueno, pasaste de fanzine al primer libro autoeditado, que lo pueden conseguir abajo, Hotel de las Ideas, Alienígena, y creo que también trajiste Piedra Bruja, que está muy buena también. No sé si con respecto a la difusión, si colaboró en algo o no el formato libro. Sí, yo en realidad tal vez pensaría más como un refugio, en mi caso particular, lo que tiene que ver con la autoedición. Más que nada porque yo también siempre estuve como, por la temática que tienen mis historietas, siempre estuve como un poco al costado. Y de hecho como que, no sé, la mayoría de las personas que compraron mi libro en un principio no eran, o mis fanzines no eran del mundo de la historieta. Creo que capaz lo pensaría como un refugio, más como una convención de varias cosas, como tanto el libro como la autoedición, como tener la libertad también de poder trabajar la historia que yo quería trabajar, de la manera que quería trabajarla. Y la suerte también es que después una editorial se interese por ese proyecto. Pero en mi caso particular yo pensé el libro desde ese lugar, como desde el lugar de la autoedición. Brian o Ignacio. Algo que pasa, digamos, lo dijo recién Ignacio. Vos serializás, vos por ahí construís, digamos, un mecanismo de serialización y producción de la historieta. O lo conseguís o entrás dentro de un sistema. Pero pasa eso de, lo leo cuando exista el libro. Lo leo cuando exista el libro. Entonces el libro se ha convertido como una especie de digamos, de presentación frente al mundo. Es como que la historieta no existe hasta que está el libro. No, más allá de que por ahí hay 100 revistas, 100 blogs, 100 lugares donde está eso, pero el libro le da forma a esa historia o a ese relato o a lo que sea. Eso es raro. Creo que... Hola. Entonces eso me resulta raro hoy, porque también me genera duda, digamos, hasta cuándo el libro va a funcionar, digamos, hasta qué punto es un formato viable para crear un lazo con un lector. Es algo como que este año me lo empecé a preguntar, digamos, con toda la crisis y toda esta mierda que está pasando. Entonces
me pregunto, digamos, ¿qué lectores vamos a tener si en algún momento el libro deja de funcionar? O qué otra forma hay de conseguir lectores. El otro día leí una entrevista de Ezequiel García que decía eso, era como que el webcomic acá tampoco se terminó de instalar. O mejor dicho, el formato de lectura y el formato de ficción larga no se instala nunca, no se termina de instalar nunca. Sí se instalan, digamos, las tiras, sí se instala por ahí los relatos cortitos en Instagram o en otras redes, digamos, pero el relato largo de ficción y narrativa no pasa. Entonces, el único lugar donde queda así, se termina convirtiendo en un refugio el libro, y esa es como mi duda ahora, digamos, ¿qué va a pasar cuando, digamos, el libro no sea tan eficiente? Claro. Yo no sé si va a perder la eficiencia del libro. Es medio raro esto de charlar así con... o sea, desde Gutenberg hasta ahora le predijeron la muerte a los libros con cada cosa nueva que salió, la tele, la radio, etcétera, etcétera, la computadora, internet. Y no, y el libro sigue con todas las dificultades que se le ponen a las editoriales, pero bueno, en eso tiene que estar también el Estado poniendo, ayudando a las editoriales, ¿no? Pero no sé, yo no lo veo al libro así perdiendo la efectividad. Lo que sí puede pasar es cerrar editoriales, cerrar bocas de expendio, digamos, para historieta, como pasó con La Fierro, como pasó con Telam, con el suplemento de Telam, que en realidad, bueno, funcionaba como funcionaba. Pero bueno, acoto algo, digamos, igual me refiero obviamente a eso, a eficiencia, digamos, o sea, no va a ser lo mismo cómo funciona el libro ahora, incluso no funciona hoy igual que como funcionaba hace 2 años el libro. Ha habido cambios de mecanismos frente a la llegada del libro al lector. Hay diferentes formas de llegar al lector y de venderlo, pero más de llegada, digamos, creo. Ahí es donde me parece que la eficiencia es la palabra, digamos. No creo que el libro vaya a desaparecer, sino es como por eso sea cada vez más difícil hacer llegar el libro al lector. Ahí es donde creo que sí. Yo, a diferencia capaz de ustedes, ni ahí pienso como el libro, algo, o sea, como la eficiencia que tiene el libro o la llegada a los lectores. No sé, yo a la hora de autoeditarme o de pensar una historia pienso en lo que quiero contar, quiero que se entienda, pero después no sé si me gusta como de, por favor, cómpreme el libro porque está re bueno, como, no sé si pienso desde ese lugar, como, bueno, voy a sacar un libro y necesito que sea eficiente, como que para mí me encantaría no pensarlo de esa forma, me encantaría pensar como, bueno, sí puedo vivir la historieta y no tengo que estar pensando en la eficiencia del libro, pero para mí significa otro lugar hacer historieta, para mí. No, sí, eso totalmente de acuerdo. A lo que me refiero es eso, es que muchas veces las historietas no existen, pasa eso, de que no existen hasta que existe el libro. Nadie la lee porque no existe el libro, digamos, eso pasa muchísimo. A ver, eso no me parece que sea más de vender o comprar o me compran menos, digamos. Eso es otra forma, es otra entidad que te da el libro que en otros contextos no sé si va a funcionar igual, digamos. O sea, posiblemente sea menos tangible la figura de un autor, de una historieta o de algo, sin la fuerza del libro. Es como más filosófico, digamos, menos de vender o comprar. No, eficiencia es, digamos, esa cosa que se construye, digamos, como lector. Sí.
No, no es vender, es llegar al lector. Es llegar al lector, porque, digamos, esto lo decía antes Ignacio. Digamos, lo que pasa es, no existe esa historieta hasta que exista el libro. Eso es lo que quiero decir. No estoy hablando de vender o comprar o demás. Es, digamos, pasa eso, digamos, que no existan las historietas hasta que exista el libro. Puedes hacer 100 páginas en algún formato que no es el tradicional y la gente no se reconoce esos formatos. Pasa eso. Puedes hacer cientos de fanzines y... Pero no, perdón, no coincido por una cuestión de que ese discurso a mí me llevó a creer, a pensar que un montón de tiempo yo no iba a existir. A mí lo que tiene que ver con, no sé, las redes sociales, si yo no hubiera creado mi sitio de Facebook, nunca me hubiera animado a hacer historieta y autoeditarme. No, claro, yo como también. Que gracias a ese intercambio, hoy existe mi libro, como, no sé, y me parece como un poco extremista también pensar que si no está el libro y está en internet o en otro lado, ese libro no existe o nadie lo va a leer, porque no sé, hay un montón de personas que no tienen acceso a poder autoeditarse o a una editorial y publican sus cosas en las redes sociales y funcionan re bien. Es como... No, sí, eso no estoy en desacuerdo, eso yo no, digamos, eso no contradice lo otro y no lo anula, digamos. Yo hace 15 años que publico en internet, pero sí existe esa cosa de no te leo porque no existe el libro, eso digamos, existía también con Fierro, digamos, que era papel también. O hay chicos, por ejemplo, Ramiro Jerez Murgia, que saca fanzines y después los recopila. Y le pasa eso, que no vende los fanzines. Y cuando lo recopila, vende el libro. Pasan esos fenómenos que son extraños, digamos. O sea, yo no digo que no exista la historieta, que... Como que la generalización tal vez a mí me hace un poco de ruido cuando vos decís obviamente que si no está el libro, la historieta no existe, como que, o que no sé, esta persona que vos estás nombrando, que cuando vende los fanzines por separado nadie le compra, cuando hace un libro sí, y también hay otros fenómenos que son completamente diferentes, como que está bueno pensar como que obviamente, hay un montón la construcción de los lectores, eso es lo que yo quiero saber qué va a pasar después de eso. ¿Qué pasa cuando vos tenés un montón de autores que tenés eso? O sea, digamos, vos sacaste un libro también, o sea, pudiste llegar al libro, y no es llegar, estaba más arriba tuyo el libro. Es una cuestión también horizontal, digamos, vas pasando por diferentes lugares, geográficamente, en el aspecto artístico. Diferentes formatos, diferentes medios y lugares. O sea, yo creo en la figura del autor, eso totalmente de acuerdo con vos. Creo que existe el autor, creo que la diferencia con... para que quede claro, digamos, un autor va a seguir existiendo a pesar de que no tenga el libro hecho papel. Digamos, los autores existen. Ah, sí, que suba. Sí, por favor. Bueno. Yo creo eso, digamos, los autores existen, los autores siempre van a existir, digamos, la construcción del autor es constante y es evolutiva todo el tiempo. El tema es ese, digamos, estamos hablando, digamos, una charla de, justamente, esa es la pregunta, ¿es el libro un refugio? ¿Es el libro un refugio? Para algunas personas sí, pasa eso, digamos, eso es lo que quiero decir, digamos, yo como me considero autor, más allá de los libros. Necesito construirme como autor más allá de los libros o el lugar, porque el lugar donde me construyo como autor es en la historieta, no en el formato de publicación. Y ahí es donde esa es mi posición como autor, pero digamos, por fuera hay otros elementos que también te forman y te construyen, y ahí es donde uno, digamos, choca, digamos, con ese mundo. Yo creo que el encuentro que uno tiene con sus lectores, para eso sirven mucho todas estas ferias y estas cosas que se hacen. Y yo, por lo menos,
generacionalmente nunca llegué a publicar un fanzine, porque en los 90 era muy pibe y no llegué cuando había habido todo un auge de los fanzines en los 90, y ya ahora estoy muy viejo, digamos. Y siempre traté de encontrar a alguien que me publique las historietas, que me pague para hacerlas. De alguna manera sí, siempre pude lograrlo con distinta suerte, ¿no? Y para mí la ventaja del libro es más bien tener la ventaja de alguien que te lo edite y que se mueva por vos, porque yo por lo menos no puedo ir a todas las ferias, no puedo dar todas las vueltas que tengo que dar para encontrarme así con los lectores, encontrar nuevos lectores y mostrar lo que hago, y para eso me sirve tener una editorial que haga eso por mí, digamos. Por eso le agradezco mucho a Guillermo, que está ahí, a Diego, que debe estar abajo. Pero bueno, por eso a mí me llena de optimismo ver todos estos encuentros, todas estas ferias que se hacen, porque también siendo un trabajo tan solitario, uno en realidad no tiene mucha idea de quién termina leyendo sus cosas, digamos. Publica, lo deja ahí y bueno. Por eso me gustan todas estas ferias, porque uno puede ver a sus lectores y puede encontrar lectores nuevos. Digamos, me parece que eso tiene así mucho de bueno en todo ese proceso. Y es cierto que sí hay como un fetichismo con el libro, que yo también lo tengo. O sea, yo nunca pude leer en una computadora, y tablet no tengo, que es lo más cómodo. Así que siempre para mí lo lindo es tener el libro. Hay un montón de historietas que me encantan y no las leo porque no las puedo, está muy caro el libro, entonces qué sé yo, es una cuestión medio fetichista también y de hábito. A mí me rompía mucho las pelotas cuando me decían, mira, no, espero a que salga el libro, ¿viste? No, la estoy haciendo ahora la historieta, léela ahora, boludo. Pero bueno, es así. ¿Te usa? Hola. Hola, gracias. Perdón que llegué tarde. Líos. No, a mí me pasa que una cosa es el fetiche que uno tiene con el objeto libro, quizás por un tema hasta generacional. Yo tengo 41 años, por lo cual soy diseñador gráfico, además de ilustrador, entonces tengo una relación directa con la imprenta. Bueno, sí. Y entonces yo tengo un anhelo hacia el libro, pero me parece que la situación actual de la historieta y del medio editorial, los medios editoriales en general, está transicionando hacia otro espacio donde me parece hasta peligroso la validación que le dan algunas personas al libro, donde sienten que te están haciendo visible cuando te reconocen porque te publicaron. Y eso me parece que silencia un montón de voces que están ocurriendo en otros canales que quizás nosotros ni nos enteramos, porque estamos muy metidos en un canal de lo que debe ser la publicación y lo que debe ser la historieta. Gente que ni viene a estos eventos y se vincula mucho más con las redes. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta tener el libro y me gusta conectarme también con la gente que lee a través de las páginas web y todo eso. Yo conocí un montón de gente que lee las cosas que hago yo, porque en mi Instagram les dije, che, además de la editorial que me publicó, yo también lo vendo. Si querés nos podemos conocer, te vendo el libro, o en una feria si te pone muy incómodo el encuentro, y si no, pasa por casa y te bajo y te lo llevo y última nos charlamos. Entonces me parece que estamos en un momento vivido que está bueno. Y por otro lado, yo, digamos, soy nuevo en la historieta, no en la ilustración, pero sí en la historieta, y durante un año y pico, 2, 3, sentía que no tenía peso como historietista, porque como no tenía libro, ni se me mencionaba, solamente porque editaba historietas en Totem Comics, digitalmente. Y cuando apareció el libro, me empezaron a saludar. Y a mí me parece muy peligroso eso, en las relaciones directas con lo que es la obra del autor y la validación en el medio, que es tan chiquito encima de nuestro medio de historietas, somos dos gatos locos. Entonces me parece como un poco particular eso. Yo creo que hay que
intentar buscar más y conocer más autorías diferentes y diversas en distintos medios, y la validación del papel, si es por un tema de fetiche personal, y cada uno conoce sus fetiches y está bueno, pero no sé, creo que el papel como antes no tiene el peso que tenía antes, ni el sentido de la validación. Lamento que los premios, por ejemplo, a la historieta se sostengan básicamente en el papel. Me parece que eso es algo... Y sí, y la editorial, porque también si no tenés el código ISBN y todo eso, no existís, y hay fanzines que la mega rompen, y usamos la palabra fanzine y son revistas publicadas con re calidad, pero como no tienen el código y no están distribuidas, no existen para el ojo crítico. Y eso me parece que también es un tema que, siendo tan chico el circuito de historieta argentino, no entiendo por qué tiene ese peso. Me parece como... estamos con parámetros de un circuito europeo norteamericano en un mercado que nos conocemos y somos 10. En realidad no somos 10, somos como 1000 y pico, pero en realidad como pareciera que somos 10. Y eso también es un síntoma raro de la historieta acá. Me parece que esta discusión que apareció acá está buenísima porque, de cierta forma, estamos revisitando una vieja idea que empezó desde que empezó el rótulo de novela gráfica, que es, por un lado, ¿por qué lo de novela gráfica? ¿No? Como para darle más importancia, por el prestigio que viene asociado a la palabra novela, que viene del ámbito de la literatura. Y me parece que esto también podría ser trasladable al formato libro, ¿no? Y me parece interesante pensar, no sé, la verdad no tengo ninguna respuesta, así que les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Se podrá pensar que seguimos con un viejo dilema, una vieja disputa entre centro y periferia, en el sentido de, en el centro lo canónico, lo establecido, la literatura, la novela o la novela gráfica, por una cuestión de rótulo más que otra cosa, y de eso pensarlo en disputa constante con un margen que a veces es menos visible, pero que está todo el tiempo luchando contra eso que está en el centro, que incluso aborda temáticas distintas, que no son temáticas canónicas. A mí me parece que en la historieta argentina se están tocando una serie de temas que están buenísimos, y también me parecía interesante lo de pensarlo como refugio en ese sentido. La historieta avala, ¿creen ustedes, ciertas voces que estarían marginadas, o vehiculiza esas voces, y esas voces están en disputa por ese centro, y en medio de toda esta lucha aparece el rótulo de novela gráfica o de historieta? Hay una lucha entre centro y periferia, entre cosas canónicas que están bien decir o que estamos acostumbrados a decir y cosas que no, y tiene algo que ver en eso el rótulo de novela gráfica. Yo te voy a decir la verdad que las palabras, el término novela gráfica nunca me gustó, siempre me pareció una porquería, porque es como admitir como un complejo de inferioridad y querer ponerse a la sombra de las novelas, que es otra cosa. O sea, la historieta es otra cosa que la literatura, también es otra cosa que el cine, siempre se compara con el cine, se compara la historieta con otras cosas que no tiene comparación. La historieta es una cosa muy única que sirve para... básicamente no hay reglas para hacer una historieta. Al tener tan poca institucionalidad, digamos, el medio, pues es eso, somos tres gatos locos. Las editoriales son poquitas, son chicas, digamos, no tenés así un límite de lo que puedas contar, básicamente.
no es que estés pensando también, uy, voy a perder lectores si hablo de tal cosa, no. O sea, nunca pensás en eso. Y el tema de, viste, ponerle novela gráfica, qué sé yo siempre dije, son libros de historieta, o sea, yo siempre dije historieta, no me gusta. Pero bueno, es una cosa que eso se impuso editorialmente como para hacer que la gente que no lee historieta o que piensa que las historietas son para chicos se ponga a leer historieta, qué sé yo. Yo quería hablar sobre lo de la periferia y todo eso. Me parece que es como que sí existe, es como el discurso y el contradiscurso, está en todos lados, tanto en la historieta como en cualquier otro lugar. Y no sé, como me parece que hay como espacios de validación. Si querés lo puedes apagar porque hace como eco y total después lo prendemos de nuevo. Hay como espacios de validación, que es lo canónico. Creo que va a seguir haciendo. Sí. Ya me digo que me perdí igual porque me desconcentra en claro. Como que sí, hay espacios. Ay, gracias. Sí. Hay espacios que son que establecen lo canónico, que como decía Patricio, por lo general es el libro, por una editorial, con ISBN. Y después hay otros espacios donde pasan un montón de otras cosas y que existen. Y no sé, me parece que está bien que existan en algún punto, porque como que gracias a eso yo también cuento lo que cuento. Como que gracias a ese canon que yo por lo general nunca estoy de acuerdo, me interesa contar otras cosas. Como que en base a ese canon yo decidí contar otras cosas también, porque si yo hubiera querido seguir ese canon, hoy estaría haciendo otro tipo de historietas, como esas historietas que muchas personas flashean que no tienen contenido político, pero sí, porque toda producción política tiene contenido político, y como que en realidad me parece que es una discusión que pasa en todos los ámbitos y que está bueno que pase, porque no sé, en mi caso me sirvió para querer un poco bardear y destruir ese canon. Y sé que igual no lo voy a destruir nunca, pero bueno. Bueno. Hola. Esta charla daría para muchísimo más. Nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos a todos que vinieron. Al final terminamos con 4 autores en vez de 3, que era lo pautado, así que muchísimo mejor. Muchas gracias en serio a todos y a los que vinieron a escuchar.